Cordial bienvenida a este encuentro que hemos denominado Ciclo de Conferencias Patria, Persona y Cultura, claves para la sociedad actual. Este encuentro hace parte de la estrategia del Consejo Distrital de Medellín, denominado Consejo en el Territorio, creada por la Corporación mediante el Acuerdo 29 de 2025, con el fin de promover espacios de participación ciudadana enfocados en la promoción de valores democráticos, constitucionales, institucionales y cívicos, y especialmente de la solidaridad social. A continuación, el concejal Brisbane Alexis Arenas Suaza les dará un saludo de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, los que me conocen, pues yo quiero iniciar este espacio con un momento de oración, ¿me lo permiten? Vamos a precisamente entregarle esto a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo quiero ofrecerte este momento, esta formación, este espacio que nos brinda el Consejo de Medellín, para que todos y cada uno estamos aquí presentes, podamos formarnos, podamos dar razón precisamente de lo que estamos convencidos. Yo te pido por cada uno de los ponentes, por cada uno de los que van a dar esas charlas, por los que están aquí presentes y por los que vienen en camino, por los que se van a conectar a través de los medios virtuales, para que sea un espacio muy aprovechado y podamos realmente seguir trabajando por esta ciudad, por este departamento y por este país. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, la verdad que es de mucha alegría poder precisamente participar del inicio de este evento de Consejo en el Territorio, un espacio que brinda el Consejo de Medellín. Cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos al inicio de este año con el presidente del Consejo, Sebastián López, y que quería que todos los concejales participáramos de esto, yo dije, uy, qué maravilla, porque precisamente es la oportunidad para, precisamente, valga la redundancia, precisamente llegar a muchas personas y seguirnos formando en temas que cada vez son de sumo interés para nosotros, como es la familia, como es la dignidad del ser humano, como es la patria, porque hoy urge que todos de alguna u otra manera nos vinculemos en estas realidades si queremos mantener la democracia. Entonces, es un honor darle la bienvenida a inaugurar este espacio de diálogo e información. Hoy damos comienzo al ciclo de conferencias que hemos titulado Patria, Persona y Cultura, claves para la sociedad actual. Este ciclo está diseñado para invitarnos a la reflexión profunda sobre los valores esenciales de la vida cívica. A lo largo de las próximas semanas abordaremos temas cruciales en 3 ciclos temáticos. Iniciaremos con discusiones sobre los retos actuales de la cultura occidental, la importancia de la defensa de la vida como derecho inalienable y el papel vital de la familia, célula básica de la sociedad. También explicaremos cómo educar en la belleza como valor cívico, la relevancia del debate como una vía para la construcción del diálogo y el papel de la mujer en la sociedad. Finalmente nos centraremos en el trabajo como un valor constitucional y un bien social, la necesidad del patriotismo, un valor necesario, y cómo rescatar la figura del héroe ante los jóvenes. De las habichuelas. Un público joven que quiere también participar de esos escenarios, bienvenidos todos ellos. Gracias a todos por participar, a la Universidad de Medellín por su acompañamiento, a la Fundación Conciudadanos por habilitarnos el espacio, obviamente a todos los que vienen de parte del Consejo de Medellín que vienen aquí a acompañarnos, y a todos los profesores por compartir su conocimiento. Con gran entusiasmo declaramos oficialmente abierto este ciclo de conferencias Patria, Persona y Cultura, claves para la sociedad actual. Esperamos que este conocimiento sea clave fundamental para nuestra ciudad. Es un aporte realmente que yo valoro mucho del Consejo de Medellín. Son obviamente recursos públicos, queremos que queden bien invertidos, bien precisamente en cada uno de ustedes, y que el día de mañana muchos de ustedes sean los concejales, los diputados, los congresistas
que participemos en un escenario político, porque hace mucho tiempo yo recuerdo que yo decía algo, la política no da nada, pero me quitaba mucho, me quitaba precisamente valores, familia. Yo creo que hoy hemos decidido participar en la política porque ahí es donde se toman las decisiones y estos procesos de formación van en la vida de que nosotros recuperemos también ir al consejo. Yo les hago una invitación muy especial a cada uno de ustedes y es, vayamos al consejo. Yo no sé si yo vuelvo a repetir en el consejo, pero lo que sí es que volveré al consejo porque allí se toman decisiones que van en beneficio o en perjuicio de todos nosotros. Dios los bendiga y sean todos cordialmente bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias al concejal. Ahora los invitamos a todos a nuestro espacio académico, el cual iniciará con el ciclo 1 de conferencias. Para claridad de todos, cada ciclo tiene 3 conferencias. Hoy iniciaremos con la primera charla, la cual es titulada Retos actuales de la cultura occidental. Las demás charlas serán en las siguientes fechas para información de todos. El 16 de octubre tendremos la charla La defensa de la vida como derecho inalienable. El 21 de octubre, la familia, célula básica de la sociedad. En el ciclo 2, el 23 de octubre, tendremos Educar en la belleza como valor cívico. El 28 de octubre, el debate como una vía para la construcción del diálogo. Y el 30 de octubre, el papel de la mujer en la sociedad. Y finalmente, en el ciclo 3, el 4 de noviembre, tendremos el trabajo como un valor constitucional y un bien social. El 6 de noviembre, el patriotismo, un valor necesario, y el 11 de noviembre, rescatar la figura del héroe ante los jóvenes. Ahora sí, iniciemos con la del día de hoy, retos actuales de la cultura occidental, la cual estará a cargo del profesor Julián Andrés Hoyos Aristizábal, a quien voy a presentar. Él es cofundador de Conciudadanos, un centro de estudios dedicado a la evangelización cultural y de las instituciones públicas, administrador de empresas de la Universidad del Norte y summa cum laude en estudios avanzados de ciencias políticas, económicas y sociales de la Universidad de Notre Dame. Profesor visitante de la Universidad de Loja, en Ecuador, y referente sobre la defensa de la vida humana ante instituciones como el Colegio Médico de Colombia, la Asociación Colombiana de Estudios del Dolor, la Bancada Legislativa por la Vida del Congreso de la República de Colombia y de la Asamblea Nacional de Ecuador, entre otras instituciones. Host del podcast Pausa y Piensa, y esposo de Daniela y papá de Margarita y Pilar. Julián, bienvenido. Gracias. ¿Desde acá, cierto o qué? Muchas gracias. Aquí también hay comida para los que quieran. Pueden pasar durante toda la conversación sin problema. Así tipo novena navideña, pues ahí están. Muy bien, no hay que molestar. Bueno, nada, para mí una felicidad estar con ustedes. Obviamente esto es como una especie de encuentro muy variado, hay un público, digamos, variado, hay muy jóvenes, hay mucho más adultos, todos jóvenes, por supuesto. Voy a tratar de que no sea aburrido el tema, porque obviamente pues lo que nos indicaron era que fuera una especie de clase y uno está acostumbrado pues a que una clase sea a veces un poquito densa. Voy a tratar de ir de lo denso a lo simple, voy a tratar de aterrizar todo lo que más pueda. Cuando ustedes de alguna manera vean, porque esta es la idea, pues es consejo en el territorio, o sea, es en la calle, es tratar de aterrizar las ideas. Cuando ustedes vean que hay algo denso, háganme caras extrañas y yo más o menos ya sé y trato de aterrizar las cosas sin problema, no se preocupen. Eso me hacen así, ya con eso yo sé que no se entendió y lo explico sin problema. Bueno, la idea es tener una conversación. Me encantaría que tuviéramos también un muy buen espacio para hacer preguntas y para conversar entre nosotros, hacernos, como interpelarnos, hacer aportes. No todo tiene que ser preguntas, también hay críticas constructivas, todo eso que uno puede hacer. Esto más que una pregunta es un aporte, todo eso lo pueden hacer. Yo les quiero hablar de una, y este es el punto como inicial de todas estas clases, de un tema que es raro, que casi nunca se habla de estas cosas, y es hablar de la idea de la civilización. Nosotros pisamos una civilización, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa que nosotros pertenezcamos a algo que se llama civilización occidental? ¿Qué es eso de occidente? Y no solamente eso, sino que ya luego empieza a tener una serie de particularidades. Entonces también nosotros, occidente, pero luego también de ese occidente somos herederos de algo que se llamó alguna vez Hispania,
y que luego se llamó España y que luego terminó llegando hasta acá y somos herederos de alguna manera de esa mezcla entre el mundo hispánico y la vida que existía ya aquí en América, la vida indígena. Por ahí hay una frase que en estos días veía de Carlos Vives, me pareció buenísima, que él decía que somos la mezcla de un montón de mundos improbables. Y eso es cierto, nosotros somos el resultado cultural, civilizacional, de un montón de mundos que empezaron a cruzarse. O sea, saber por un instante que a nosotros reyes austriacos, ¿eso qué significa? ¿Y cuánto tiene de influencia en nosotros? Pues muchísima, porque uno ve los escudos de nuestras ciudades y son herencia muchas veces de esos reyes. Entonces, ¿por qué? Porque un águila, porque la Virgen, porque un símbolo de un granado. O sea, ¿qué significan esos símbolos y esas cosas? ¿Y por qué estamos donde estamos? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Acá en Medellín, por ejemplo, en Antioquia, nosotros venimos muchísimos de eso que se llama los judíos sefardíes. Seguramente han escuchado ustedes hablar de eso. ¿Por qué resultaron esos supuestos judíos sefardíes acá en Colombia? Y precisamente no en cualquier parte de Colombia, sino precisamente en Antioquia. ¿De dónde venimos nosotros? Es importantísimo saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Tenemos una especie de pasado compartido que nos debería destinar a un futuro común. Si somos conscientes de nuestro pasado, eso nos va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que nos une, porque nos une mucho más, qué sé yo, los valores compartidos que tenemos con un español, por supuesto los que tenemos con un mexicano, un guatemalteco, a los que tenemos con un africano, a los que tenemos de pronto incluso con un norteamericano. Ya empiezan a cambiar muchas cosas. Entonces es importante hablar de todo eso y como redescubrir nuestra historia. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer a grandes rasgos. Y explicar primero qué es todo eso de la civilización occidental. Voy a empezar desde lo más lejano, para ya luego ir llegando a elementos más de cerca. Porque al final, toda esta serie de clases tiene un componente muy de patria. Y eso de patria es una cosa muy profunda. Hay dos palabras importantes, patria y nación. Esas dos palabras se utilizan mucho. Las dos palabras son latinas. La palabra patria viene de patris, de padres, de nuestra herencia pasada. Y la palabra nación viene de natus, o sea, de aquello que es futuro, de aquello que nos saca adelante. O sea, nuestros padres nos dejan, nuestros hijos nos suceden. Entonces es importante combinar esas dos, entender que venimos de una patria y construimos una nación. Dejamos hijos y luego nosotros nos hacemos padres. Entonces es importante, digamos, ser conscientes de esas raíces, de esa conexión que hay. Bien, y entonces... Y todo esto para ya luego al final les voy a hacer como un resumen de lo que va a ser esta charla clase. Al final para ser conscientes de qué somos, de dónde vivimos, qué es nuestra civilización y luego hacer una reflexión de por qué las civilizaciones se mueren. Y no solo por qué las civilizaciones se mueren, también por qué los países decaen, por qué las organizaciones o empresas también decaen y más o menos sufren como de los mismos males. Y por último, porque la clase se llama Retos de la Cultura Occidental, por último es cómo salvarlos. ¿Cómo salvar esta civilización? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué se puede hacer para rescatarla en medio de una aparente decadencia? Muy bien, eso es todo lo que vamos a hablar. Trataremos de que eso sea rápido, no nos vamos a quedar aquí toda la vida hablando. Abróchense cinturones, pues toca ir muy rápido. Bien, lo primero es la idea de civilización. Esa palabra civilización es una palabra muy linda. Esa palabra viene de la palabra latina civitas, una ciudad. Básicamente, civilización es el resultado de lo que se entiende como una ciudad. Entendamos una cosa, la ciudad es como la primera forma política que existe. Eso es muy importante. Antes existían ciudades, recordemos Atenas, recordemos, incluso si ustedes se ponen a ver Ur de Caldea, o sea, se habla de ciudades específicas y las ciudades antes eran muy distintas a como son ahora. ¿En qué sentido son distintas? Que eran como ciudades-estado. Una ciudad era la totalidad del cuerpo político. Hoy en día conocemos las naciones, los países son conformados por muchas ciudades, municipios y demás. Antes, la ciudad era todo. Y luego eso que era más o menos como, qué sé yo, Grecia, Macedonia, todo eso eran realmente regiones, o sea, regiones que componían muchas ciudades. Cada una de las ciudades tenía reinos. A veces los reinos crecían, a veces no. Pero esto es muy importante. La ciudad es como la primera forma política que existe. Y esto es así en los griegos. De hecho, ustedes escuchan del Imperio Romano. El Imperio Romano nace de una ciudad. Pero hay una gran diferencia entre el mundo griego y el mundo romano. Los griegos les encantaba como lo extremo de lo particular. Entonces, lo extremo de lo particular era la ciudad.
a los romanos les encantaba lo extremo de lo universal, y lo extremo de lo universal era el imperio. La ciudad solo quería ser ciudad. Estaba ahí, pequeñita, limitada, era solo los que están aquí adentro. De hecho, la persona que delira, una persona que es delirante, es una persona que está afuera de la ciudad. ¿Se entendía? Por ejemplo, leen la Biblia, a los leprosos los sacan de la ciudad. Son los que tienen que vivir afuera de la ciudad. La gente que no es civilizada, o sea, la gente que no es capaz de convivir en una ciudad, hay que sacarlos. Eso era la ciudad antes, era una forma de vida política. Y era el resultado de muchas comunidades que se iban juntando. Entonces, existían primero el hogar se juntaba con muchos otros hogares y montaban una curia, luego una fratria, luego una tribu, y esa tribu se convertía en una ciudad. Eran como pequeñas comunidades que se iban armando y tenía la ciudad. El imperio es lo contrario, el imperio no es capaz de agotarse en un pedazo. Entonces Roma era imperial. ¿Qué significa que era un imperio? Que quería expandirse a todo el universo. Un imperio, por definición, es una forma de gobierno donde uno gobierna sobre muchos pueblos. Es la definición de un imperio. Tienes un gobernante, un emperador, y ese emperador gobierna sobre muchísimos pueblos y de alguna manera aspira a dominar como todo el universo, todo el orbe. El imperio es siempre universal. La ciudad siempre es particular. Eso es muy importante. Bien, la civilización nace de esa vida común en la ciudad. Es eso que tú construyes. Ahí es muy importante que usted distinga, no es lo mismo ciudad que urbe. De ahí viene la palabra urbanización, urbanidad, etc. Urbe significan los edificios, las casas, o sea, digamos como lo físico, lo estructural. Ciudad es la comunidad política. Y esto es muy importante, es decir, para los griegos eso era la polis, y una ciudad-estado. Esto es importantísimo porque la gente tenía vida política. Hoy en día nosotros tenemos una política que es representativa, los griegos no tenían tanto eso. Entonces nuestra política hoy representativa, que es producto, digamos, de la modernidad, nosotros es como que nos podemos desentender de la política porque se la delegamos a alguien. Por ejemplo, en Medellín, nosotros delegamos nuestra asociación política en el Consejo de Medellín, en el señor alcalde, y ellos son los que se encargan de todas esas dificultades políticas, etcétera, para que yo pueda ocuparme de mis asuntos. Eso no pasaba en las ciudades de esa época. Allá todo el mundo era político. De ahí esa frase importante de Aristóteles, que era griego, que decía que el hombre es un animal político. Es un animal político porque todos participaban en la política. Los que eran hombres, no eran esclavos, bueno, tenías unas condiciones que te hacían ciudadano. Y cuando eres ciudadano, tú participas en la política, tú tienes una voz. Y esa política era de plaza pública, la gente hablando y gritando y se ponían de acuerdo y tomaban decisiones. Así se hacía antes. Era muy interesante porque todo ciudadano era político. Hoy en día no, hoy el ciudadano sí participa en la política, pero pues cuando va a votar o cuando, qué sé yo, en el hecho de que respeta las reglas, etcétera. Pero al final deja a unos políticos para que se ocupen de su destino político. Antes no, allá todo el mundo era político. Y todo el mundo construía una sociedad común, una sociedad política. Eso era una forma de civilización. ¿Por qué? Porque era como, este es nuestro hogar. Este es el lugar donde nos entendemos, vivimos parecidos, hablamos un mismo idioma. Entonces, es como una especie de hogar en versión grande. Es lo más amplio de la palabra hogar, así se le llama a una civilización. Si usted quiere anotar definición de la palabra civilización, es eso. Es la expresión más amplia de la palabra hogar. Es todo eso que se me hace familiar. Pensemos, por ejemplo, que nosotros tenemos esa expresión como extranjero. ¿Qué es un extranjero? Es ese que no se me hace familiar. Es un extraño, ¿cierto? Es una persona afuera de mi ciudad, de mi civilización. Entonces, civilización es la expresión más amplia de hogar. ¿Por qué? Porque es todo eso que se me hace natural a mí. Si usted va, por ejemplo, a España, es impresionante la cantidad de elementos comunes que usted va a tener con los españoles. Si usted va incluso a otros países, váyase a Eslovenia, váyase a Bosnia y Herzegovina, váyase usted todavía va a encontrar muchas cosas comunes. Si usted se va, por ejemplo, a Marruecos, usted va a ver cosas ya muy distantes. Entonces usted ahí va a empezar a decir, ya esto ya se siente como otra civilización. Es como ya muy extranjero, ya aquí sí no me siento como tan en hogar. Eso es una civilización, es la expresión más amplia de la palabra hogar. Eso es muy importante, que nosotros, digamos, como sepamos distinguir eso. Porque ustedes y yo habitamos una civilización. Pues la nuestra se llama civilización occidental. Ahí están dos palomitas, ignórenlas. Entonces, la nuestra se llama civilización occidental. ¿De dónde viene esa civilización? Que comprende todo lo que es Europa, todo lo que es América, especialmente Europa y América.
está comprendida en eso que se entiende como Occidente. Occidente es una expresión que hoy se utiliza, es una expresión geográfica para designar a una civilización. Antes no se hablaba de eso. ¿De dónde viene Occidente? Esta es la parte que a mí me gusta, la parte que es interesante. Resulta que la civilización occidental, como la conocemos, la que ustedes y yo vivimos, en la que es como, ni siquiera nos preguntamos por ella. Piensen ustedes por un instante esto, es que el pez nunca se pregunta por el agua. Un pececito no se pregunta nunca en qué consiste el agua. Lo que estamos haciendo aquí, de alguna manera, es eso, es preguntarnos por todo eso que es común a nosotros y que lo damos por hecho. Lo damos por sentado. Ah, pues sí, así nos comportamos acá. Entonces uno dice, pues esto somos, así somos. Eso es, ese agua del pez, eso es nuestra civilización. ¿De dónde vino la nuestra? Porque hay unas muy distintas, radicalmente distintas, a veces con principios muy distantes. Bien, la nuestra viene de una especie de ejercicio donde se fundieron 3 civilizaciones y sobre esas 3 se fundó una sola. Eso es espectacular. Hubo 3 civilizaciones que se fundieron en una sola. Eso es un gran milagro, una gran proeza que se logró en la civilización occidental. Esto es espectacular entenderlo, darse cuenta de que esto existe así. ¿Cuáles son esas 3 civilizaciones que se fundieron y que nos dieron la que hoy conocemos? Pues son, digamos, determinadas por 3 ciudades. De nuevo, las ciudades son muy importantes, entonces tienen como su ciudad símbolo. La ciudad símbolo de cada una son Roma, una es Roma, claramente, la otra es Atenas y la otra es Jerusalén. Son como esas 3 grandes ciudades, esas 3 civilizaciones que se encontraron, tuvieron un punto en el que por fin se pudieron fundir, porque claro, no es que antes no se habían encontrado, todo el tiempo vivían, por muchísimos años, vivieron en conflictos constantes, en luchas por territorios, en disputas, unos dominados por otros, etc. Cuando empiezan a ser la civilización occidental, aquella que dominaba plenamente era el Imperio Romano. Roma, empecemos con esta, esto es muy importante. Entonces, Grecia, Atenas y Jerusalén son Roma, pues el Imperio Romano. Atenas es Grecia, toda la parte, digamos, griega, el lenguaje de logos, los filósofos, todo eso. Y Jerusalén, pues es toda la tradición bíblica hebrea, ¿cierto? Los hebreos, que vivieron por muchos lugares y en fin, terminaron en Jerusalén. Son esas 3. Roma era la que dominaba, entonces empecemos por Roma. Roma es súper interesante. ¿Qué es importante entender de Roma? Roma es una especie de imperio que no siempre fue imperio. Roma tuvo 3 formas de gobierno. Les voy a tratar de resumir esto, tratar de hacerlo sencillo, no se preocupen. Roma tuvo 3 formas de gobierno. La primera fue monarquía, más o menos como para los 500 a.C. Del 700 al 500 fueron monarquías y tenían una especie de grandes reyes. Luego hubo una especie de asesinato de esos reyes y a partir del asesinato de esos reyes, de que se tumban, se funda lo que se conoce como la República Romana. ¿Cierto? Y entonces tuvo otra fase política que fue del año 500 a más o menos la época de Cristo. De hecho, Jesucristo, nace en la época del primer emperador romano. Esto es muy importante. Y luego el imperio se da hasta más o menos el siglo V, o sea, el 400. Durante el 400 hay mucho debate en qué fecha exactamente se acaba el Imperio Romano. Hay varias fechas en las que suceden como cosas muy importantes que lo decaen, hasta que luego, como en el 400 algo, 480, el último emperador, Rómulo Augustulo, es depuesto, o sea, lo tumban. Y ahí se acaba el Imperio Romano para siempre. Eso es Roma, tuvo como esas 3 fases: monarquía, república, imperio. El imperio es un invento de Augusto, que fue un emperador muy importante. Jesucristo nace en épocas de Augusto y muere en épocas del segundo emperador, que se conoce como Tiberio. Si ustedes se acuerdan, cuando les narran a ustedes la Biblia, se van a dar cuenta que se dice que Jesucristo muere en época de Tiberio. Tiberio era el emperador, en ese momento era el segundo emperador. Muy bien, Roma fue fundada por un señor que se llamaba Rómulo. Esto es súper interesante. Rómulo tiene toda una historia como un mito. Los romanos creen en los dioses paganos romanos, que son los dioses del Panteón. Y son nombres asociados naturalmente a los nombres de los planetas. Entonces es muy importante. Marte, por ejemplo, el nombre de una Venus es el nombre de un dios romano. Si ustedes van a Roma, por ejemplo, hay un lugar que se conoce como el Panteón. Ese lugar hoy es un templo católico. Pero antes era el templo donde se adoraban a todos los dioses. Panteón significa eso. Pan viene de muchos, todos, y teón, pues eso, de Dios. Entonces el lugar donde se adoraban a todos. Rómulo y Remo eran 2 hermanitos, esto es importante, eran 2 hermanos, y uno de los hermanos mata al otro. Rómulo mata a Remo.
Casi siempre, si ustedes ven civilizaciones, esto es muy común, se fundan las civilizaciones sobre una especie de asesinato. Caín y Abel, por ejemplo. La Biblia, por ejemplo, enseña que luego de que Caín mata a Abel, funda una ciudad. Exactamente dice, se funda una ciudad. Esto es súper interesante. Siempre funda una civilización a partir de un asesinato, siempre pasa. Esto va a ser muy interesante en el caso de Jesucristo. Van a ver. Bien, entonces, lo que pasa es eso, o sea, Roma, digamos, se da, Rómulo empieza a fundar, ustedes seguramente han visto ese símbolo de una loba que está alimentando a unos niños, seguramente lo han visto. Eso es del mito de Rómulo y Remo, porque Rómulo y Remo fueron expulsados, su madre tuvo que lanzarlos como en una especie de río, y ellos pues no tuvieron a sus padres, y ellos, el mito dice que una loba los alimentó, y crecieron gracias a que una loba los amamantaba, etc. Es súper interesante. Bien, ¿a qué voy con todo esto? De Roma hay un punto muy importante, y es que nosotros heredamos el mundo jerárquico. El mundo de las jerarquías, la administración, la ley, el derecho. El derecho en gran medida es herencia de los romanos, al punto en que por lo menos el 60% de todas las estructuras legales de todos, casi todos los sistemas legales de cualquier país, por lo menos su 60% es herencia del derecho romano. Esto es súper importante, especialmente de Justiniano. Fue un hombre muy importante en Roma que le dio las tablas de Justiniano y una cantidad de leyes que les ayudaron mucho a desarrollarse. Para ellos el tema de la casuística, el tema de la administración, la organización jerárquica del imperio era muy importante. Ese imperio tiene su ambición de expansión universal. Como decíamos ahorita, un imperio busca eso. Roma llegó a ocupar como espacio hasta lo que se conoce como Inglaterra en Europa, o sea, casi que, digamos, cubrió todo. España se le conocía como la Hispania romana. Y así, pues era un imperio inmenso que tenía todas sus realidades. Lo propio de tanto la República como el imperio, su jerarquía, esto va a ser muy importante, es el sistema de méritos. El sistema de lo que se conoce hoy en día como la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? En esa época era el sistema normal de la República, se le llamaba el cursum honoris. ¿Y eso qué es? Que si usted arranca como legionario, que eso es un soldado muy importante, usted luego se puede hacer decano, tribuno, puede llegar a ser, qué sé yo, tetrarca, y si le va muy bien llega a ser emperador. Hubo gente que llegó muy lejos. Entonces esto es interesante, es una especie de, yo te voy premiando tus méritos, tus honores, y era un mundo que vivía mucho del honor. El honor, por el honor, así como en el ejército vemos que por medallas le van poniendo a las personas, entonces lo haciendo usted a 3 soles, a 4 soles, etcétera, pasaba en este mundo romano. Pero, esto es importante, al tiempo en que era un lugar como muy jerarquizado, y eso es interesante, era también un imperio muy brutal. O sea, la gente se le mataba y drásticamente, era un nivel de opresión sobre los demás drástico, era la política en su versión más visceral, más cruel, entre ellos se mataban y se mataban drásticamente, es muy común y famosa la pelea de Julio César y Pompeyo, y así la de muchos. Era un imperio muy brutal, y esto es importante, porque es que en medio de ese imperio del cristianismo, eso va a ser importante. Entonces dejémoslo ahí, eso es Roma. Segundo, Atenas, los griegos. ¿Los griegos qué recibimos nosotros? Pues una cosa importantísima, importantísima, que se llama el logos. Seguramente ustedes han escuchado esa palabra si saben de filosofía. Logos significa 3 cosas, en resumen. Significa como el orden de la creación, es como la realidad. Significa también como la verdad, o sea, la adecuación mía al orden de la creación, entender el orden de la creación. Y tercero, significa lenguaje o palabra. ¿Cierto? Logos también significa palabra. De hecho, si ustedes leen el Evangelio de Juan, capítulo 1, ustedes van a ver que San Juan, que escribe la Biblia en griego, la Biblia está escrita en griego, además, la primera escritura de la Biblia fue en griego, no fue en hebreo, esto es importante, ni en arameo, fue en griego. San Juan dice en el principio estaba el logos, nosotros conocemos eso como en el principio estaba la palabra, exacto. Eso nos dice, por ejemplo, que en el Génesis ya se menciona a Jesucristo. Cuando el Génesis dice en el versículo 3, Dios dijo, esa expresión Dios dijo, ahí se está mencionando ya a Jesucristo. Porque Dios no solamente crea la realidad, sino que va mencionando la palabra. Le va dando con cada palabra un orden a toda la creación. Va dándole palabras a las cosas, la ordena, eso es importante. Los griegos nos regalaron una cosa muy importante con eso del logos, y es la filosofía. Eso es muy importante. Y la filosofía, en el fondo, ¿qué es? Una cosa muy sencilla, es la búsqueda de ser sabios, la búsqueda de la sabiduría. Filos en griego es amor, amor de amistad. Ustedes saben, será la sabiduría, es una forma de conocimiento de las más altas, de las más elevadas. Al final, el filósofo lo que busca es la verdad. Al filósofo le interesa la búsqueda de la verdad. Esto es muy importante. Atenas era la ciudad importante de Grecia, era una especie de democracia. O sea, si Roma tuvo esas 3 formas de gobierno que conocemos,
¿cierto? Atenas tenía una forma de gobierno propia, en ese momento, sobre todo ya en el momento de Cristo, pero 200 años, 300 años de Cristo, eran ya una democracia. Es decir, la gente participaba, votaba. Es una democracia muy distinta como la entendemos hoy. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo vota. Mujeres, o sea, los mayores de edad, etc. Allá el requerimiento era solo un tipo de gente específico. Los que se llamaban los aristón, o sea, los excelentes, los mejores. Se decía que era una forma de aristocracia, no lo era. Era una democracia, pero elegían gente que era ciudadana. Muy bien, no todos eran ciudadanos, esto es importante. O sea, para que se hagan una idea, creo que Aristóteles no era ciudadano. Me parece que Sócrates tampoco. Entonces, todo eso es interesante. De Grecia nosotros tenemos, de los de Atenas, tenemos a los presocráticos, que de esos hay uno que es muy importante y se llama Heráclito. Ese es el primero que habla del logos. Y esto es muy importante porque el Evangelio de Juan agarra todo eso y dice que el logos es Jesucristo. El primero que estaba utilizando esa palabra logos era Heráclito, y Heráclito tiene una frase muy famosa que me impresiona y me encanta porque hace eco con los evangelios. Él siempre decía, no me escuchen a mí, escuchen al logos. Cuando uno escucha una frase así, si usted la cambia, en vez de logos dice, qué sé yo, el cordero, por ejemplo, te suena una frase igualita que dijo ¿quién? Juan Bautista. Entonces hay como una especie de conexión siempre entre ellos y eso va a ser muy interesante. Luego viene Sócrates, esto es muy importante, Sócrates fue maestro de Platón, Platón fue maestro de Aristóteles, son los tres, digamos, filósofos realmente más importantes de ellos. Voy a tratar de ir avanzando, pero esto es importante. Estos señores eran muy sabios. Sócrates es un hombre que, como ustedes saben, pues lo mató la democracia de Atenas. Lo condenaron a morir envenenado, a beber cicuta. Sócrates fue, digamos, maestro de Platón. Sócrates nunca escribió nada. Realmente todo lo que escribió, lo escribió fue Platón. Ahí está la apología de Sócrates, todos los diálogos, la República, en muchos son realmente diálogos de Sócrates que Platón escribió. Y Platón fue maestro de Aristóteles. Y Aristóteles fue maestro de un gran general de guerra y gran líder de Grecia, que fue Alejandro Magno. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles, uno de los generales de guerra que más guerras han ganado en la historia. Entonces, súper interesante. Este hombre se educaba a través de Aristóteles. Además de los socráticos, de toda esa escuela de Sócrates, habían otros. Estaban los sofistas, que eran muy importantes también. Los sofistas son los que enseñaban en la retórica, en hablar por convencer, por vencer y no por la búsqueda de la verdad. Pero en el fondo, lo que termina prevaleciendo y lo que sí es de sustancia y es importante del mundo griego al final es esto, la búsqueda de la verdad. Hay, entre esos santos, San Clemente de Alejandría, por ejemplo, dice que Grecia, los griegos, el mundo griego, son una especie de segundo Antiguo Testamento. Eso es muy importante. Son como un segundo Antiguo Testamento. Es decir, a lo que más o menos en el mundo del Antiguo Testamento los hebreos, los profetas, ellos eran como también una forma de profetas. Eran como profetas inconscientes, se les dice, los profetas de la búsqueda de la verdad. Son los profetas de la razón, así como los hebreos son los profetas de la revelación. Por eso es que Grecia es importante y la filosofía es importante, porque es como una especie de segundo Antiguo Testamento para nosotros. Eso es importantísimo. Eso fue el mundo griego, que nos regalaron especialmente esa búsqueda de la sabiduría, de lo lógico, de lo racional. Es importante porque ese logos luego se aplica a Cristo. O sea, si uno dice lógico, es un sinónimo de decir cristiano. Eso es súper interesante. Bien, y hay una tercera tradición que es de pronto mucho más conocida, y es la tradición hebrea, la tradición del Antiguo Testamento, digamos, los padres de la fe, qué sé yo, los profetas, es toda la tradición, digamos, del Antiguo Testamento que, entre ellas, todo eso al final desemboca en un ser humano. Ese señor se llama San Juan Bautista. Y este me parece muy importante. San Juan Bautista fue el último de todos los profetas del Antiguo Testamento. En ese sentido, San Juan Bautista es una especie de puente del Antiguo Testamento con lo que se conoce como el Nuevo Testamento, Jesucristo. ¿Qué le pasó a Juan Bautista? Todos ustedes saben. Fue un hombre que tenía una vida muy austera, muy piadosa, un hombre que utilizaba lana como vestido, un hombre que vivía una vida de mucha pobreza, y es un hombre que cuando salía a hablar, a predicar, era muy denunciante, era muy contundente, al punto en que eso le costó la cabeza. Entonces, cuando se enfrentó al tetrarca Herodes, que era uno encargado, digamos, de una parte, una porción de Israel, la otra estaba a cargo de Pilatos, este hombre le dice a Herodes que no le convenía una mujer, y esta mujer, pues, seguramente ese pasaje evangélico, esta mujer le pide la cabeza en una bandeja de plata, efectivamente matan a Juan Bautista. Yo quiero hacer una cosa ahí súper interesante, que es a donde quiero llegar. Estas tres líneas, esto siempre se ha dicho, o sea,
Occidente se fundan estas tres: Atenas, Roma, Jerusalén. Cada una tiene un personaje que es como el puente hacia el mundo occidental. En el caso de los hebreos es Juan Bautista, pero Juan Bautista tiene un par de hermanos. Tiene un hermano griego y un hermano romano, por así decirlo, que tiene una vida muy parecida a la de él, en muchos elementos, y esto es importantísimo. Son como tres hermanos puente que nos entregan luego, digamos que desembocan esos tres puentes, que llegan esos tres puentes a una persona, que es la figura de Jesucristo, que partió la historia en dos, y hoy decimos antes de Cristo y después de Cristo. Juan Bautista tuvo como condición de vida, uno, su extrema pobreza, digamos, dos, su amor a la verdad, y tres, que ese amor a la verdad y a la justicia y al reino de los cielos y demás lo llevó a él a entregar la propia vida. Eso es exactamente lo que pasó, pero en versión propia, o sea, en versión de cada una de esas civilizaciones, con Sócrates. Sócrates fue un hombre que por decir la verdad lo condenaron corrompiendo a la juventud. Sócrates es una especie de hermano de Juan Bautista. Es un Juan Bautista griego. Es un hombre que dio, por así decirlo, hay un letrero muy bonito que dice la vida por la verdad. O sea, fue un hombre dispuesto a que si la verdad le costaba el precio de la vida, lo hacía. De hecho, es muy interesante, porque Sócrates, estando en la cárcel, ya para condenarlo, etcétera, un amigo muy amigo de él, Critón, se le acerca y le dice: yo te puedo ayudar a salir. Fúgate, acompáñame y nos vamos los dos. Y Sócrates ahí demuestra lo que realmente es la política. La política no es simplemente eso que dicen en México, el que no tranza no avanza. O sea, yo negocio y gané. O sea, voy a negociar mi salida de la cárcel. No, él podía irse con Critón y se hubiera ido a Creta. Creta era un lugar donde seguramente, esto están de acuerdo todos, a Sócrates le hubiera ido perfectamente bien, porque tenía muchísimos discípulos, tenía mucha aceptación, le iba a ir muy bien políticamente. Y él estuvo dispuesto a anteponer, por encima incluso de ese éxito que tenía al frente, a la verdad. O sea, es una elección política mayor, por así decirlo, esa muerte de Sócrates. Porque al final se inmortalizó. Nadie recuerda a los atenienses y a su democracia, a los 33 dictadores que habían, etc. No, nadie recuerda a ellos. Recordamos a Sócrates. Recordamos a San Juan Bautista. Esto es interesante. Él tenía la oportunidad de vencer, de ganar políticamente y prefirió la verdad. Eso es muy importante. Y así hay una especie de tercer hermano, que a este hombre le llaman el Sócrates romano. Catón era también un político romano, que fue político en África, y en época de Julio César y Pompeyo, que había una pelea, una disputa entre ellos, Julio César es el último de la República Romana, Catón se hace amigo de Pompeyo, a Pompeyo es el que le va mal. Julio César prevalece en la disputa entre Pompeyo y Julio César. Catón era amigo de Pompeyo, entonces quedó de enemigo de Julio César, de enemigo del César. Catón quedó como el enemigo del César y era un político. Y a él le empezaron a ofrecer, una vez el César se impone y logra su victoria, etc., le empiezan a ofrecer que él empiece a crecer como político. Este hombre, y recordemos una cosa, lo propio del Estado del Imperio Romano es la brutalidad. ¿Se acuerdan que les dije? La brutalidad es un lugar muy brutal. Entonces hay que entender también el contexto. Todos estos son puentes imperfectos. Es decir, a Sócrates le faltaba al final la revelación. Sócrates era un hombre que creía creía en un solo Dios, pero creía en el oráculo de Delfos, que era una cosa, digamos, que era una cosa propia de los griegos, que eran los dioses del Olimpo. Juan Bautista, de alguna manera, era ese que venía, digamos, antes de Jesucristo, faltaba ya el Mesías, él llega ahí. Esto es muy importante porque en el caso de Catón, sino que él se suicida. Pero es interesante porque dentro de los términos romanos, este hombre no conoce, qué sé yo, la revelación, no conoce a Jesucristo, etc., él entiende como una cosa honorable. Él dice: yo prefiero morir antes de participar de este sistema injusto de Julio César. Y es impresionante porque él estaba con un amigo suyo y él estaba leyendo un diálogo de Sócrates, el diálogo de Fedón, antes de quitarse la vida. Se quitó la vida de una forma súper fuerte, se la barriga, y al punto en que ni siquiera terminó, ni siquiera murió, empezó a agonizar. Intentaron salvar la vida y el tipo antes hizo más fuerza. Tremendo. Pero el punto es que este hombre era tan... que si usted lee, por ejemplo, hay un libro importante que se llama Vidas Paralelas de Plutarco, dicen que era el Sócrates romano. Todos empezaron a decir, este era el Sócrates romano. Plutarco lo llama así, Cicerón lo llama así, muchos empiezan a decir, este hombre es nuestro Sócrates. Porque un hombre que estuvo dispuesto a antes morir, como decía Sócrates, antes padecer la injusticia que hacerla. Antes sufrir la injusticia que uno mismo causarla. Eso es muy importante, entonces él lo hace al punto en que fue tan reconocido que era su enemigo,
le da un funeral con honores, o sea, le da un funeral lleno de honores, reconociendo de alguna manera su valor, su valentía, etc. Sobre estos tres señores se da el puente hacia una civilización que se funda en un bebecito que nace en una ciudad que se llama Belén. Esto es muy bonito porque normalmente todas las civilizaciones se fundan contando las historias de grandes héroes. O sea, gente que mató dragones, que venció cosas y los megamitos que cuentan en las historias de las civilizaciones. Lo impresionante de esta civilización es que se funda sobre una especie de apariencia. Era una ciudad muy olvidada. Si las ciudades anteriores que habíamos dicho eran Atenas, Roma, Jerusalén, ahorita va a prevalecer una ciudad símbolo. La ciudad símbolo de una nueva civilización. Esa ciudad símbolo se llama Belén. ¿Por qué es importante? Hoy, revisando la historia, uno se da cuenta que esa ciudad es como una especie de elogio a la debilidad, pero una debilidad que al final no es débil. Es un bebé sencillito en un pesebre, eso es Navidad, que lo celebramos 2000 años después, un bebé sencillito que derrocó un imperio, literalmente derrocó el imperio romano. Es la debilidad que fue capaz. Y esta es la única civilización que no cuenta su historia a partir de grandes héroes que vencieron grandes guerras y batallas y se impusieron por la fuerza. El héroe de esta civilización, de alguna manera, es una persona que venció a partir de su propia debilidad. Y en eso se hermana con estos tres que estaban atrás. Estos tres hermanos suyos, o sea, estos antecesores, él está dispuesto a dar la vida antes que acabar con las vidas. Él está dispuesto a sacrificarse, por así decirlo, y esa es la historia, pues que aquí no hay que conocemos de Jesucristo. Con Jesucristo nace de alguna manera lo que se conocemos como un cristiano. El cristianismo empezó a propagarse con mucha fuerza, especialmente en Roma. Los cristianos empezaron a dar la vida. En Roma hay una película que yo creo que lo ilustra bastante bien, que se llama Pablo, apóstol de Cristo, es la historia de San Pablo, un hebreo que terminando su vida en Roma. Lo mismo sucede con Pedro. Es bien interesante porque así como Roma fue fundada sobre dos hermanos que uno mató al otro, en este caso eran dos hermanos que hasta peleaban bastante. Si ustedes leen las escrituras, Pedro y Pablo tenían sus discusiones. Pablo Pedro y le explica así todas sus debilidades y que no quiere atender a los gentiles, solo a los judíos, etc. Es súper interesante, pero sobre estos nuevos dos hermanos se refunda Roma. Pero el cristianismo lo que hace es que agarra todas las herencias de estas civilizaciones. La Biblia la escribe en griego, transmite lo que se llama la teología. ¿Qué es la teología? Es el estudio lógico, el logos, pero de Dios. Y empieza a tratar de darle sentido, digamos, racional a lo que entiende. Recibe, por supuesto, la tradición hebrea, los ritos. La mayoría de los ritos, hasta el día de hoy, católicos, están profundamente como llenos, invadidos de figuras que son propias del mundo hebreo, del mundo judío. Además de eso, recibe del mundo romano todas sus jerarquías. Pero son jerarquías que se intentan humanizar, de alguna manera igualar. Lo impresionante, y en esto se dice mucho que el mundo cristiano, qué sé yo, favorecía tener esclavos, olvidaba a la mujer, era antimujer, etcétera. Todo lo contrario. Los primeros cristianos estaban constituidos en su mayoría por esclavos y mujeres. Y la razón de eso es muy sencilla, y es que en medio de un mundo de jerarquías brutales, donde el esclavo era el último y la mujer era la penúltima, acá llegan los cristianos a decirles a ellos que todos los seres humanos ante Dios somos iguales. Eso fue una idea totalmente revolucionaria. Y aquí esto es muy importante. Si les dije al principio que todas estas civilizaciones se fundan sobre la muerte de alguien, eso es muy común, en este caso también, pero en este caso pasa una cosa interesantísima. Tenía que fundarse sobre una muerte. Había una especie de idea muy generalizada anteriores al cristianismo. Y es que si nosotros, los que estamos, por ejemplo, acá, hay violencia entre nosotros, la culpa tiene que ser de una persona. Y hay que identificar esa persona, ¿cuál es? Esa era la forma como se resolvían las disputas antes del cristianismo. Eso es lo que se conoce como el mecanismo del chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Es una persona a la que culpamos de todo y, por tanto, para salvar nuestra nación, nuestro lugar, es necesario que él muera. Pues esas mismas palabras las usa un señor llamado Caifás. Caifás le dice a Pilato, gobernador romano, le dice, es necesario que este hombre muera para que se salve toda una nación. Pero lo interesante, y esto lo estudia un antropólogo y es espectacular, este hombre descubre que en el caso del cristianismo se da una inversión de eso. Porque normalmente cuando se mata ese chivo expiatorio todos descansan. Pensemos hoy, todavía pasa algo de eso. Gaddafi, por ejemplo,
cuando lo mataron, lo sacaron a la calle, no sé qué, la gente dijo, ya va a haber paz entre nosotros. Mussolini lo cuelgan en un parque, etc. Cuando de alguna manera se mata al tirano, descansamos, ahora sí va a haber paz entre nosotros. En el caso del cristianismo hay una especie de vuelta revolucionaria que nunca había pasado en la historia, nunca había pasado esto. Y es que todos al final terminan concluyendo, la mayoría empiezan a concluir, se empieza a esparcir la idea de que este hombre que acabamos de matar era inocente. Y de que de alguna manera Dios está del lado de esa víctima, de ese chivo expiatorio y no del lado nuestro. O sea, ¿qué acabamos de hacer? Es como esa gran pregunta de lo que acabamos de hacer. Eso nunca había pasado. Normalmente la gente se sentía feliz habiendo acabado con eso. Tan fuerte es que eso es lo que se conoce como la locura de las masas. Ustedes si van, por ejemplo, los circos romanos, es una locura de masas. La gente pedía sangre, entonces hacían así, mataban a la gente. Ustedes se acuerdan de eso. La locura es cuando alguien quiere sangre y se propaga ese virus de quiero sangre, las masas son súper peligrosas. Esa locura de la masa es irrefrenable y nadie puede con eso. Eso no lo aguanta nadie. En el momento de Cristo pasó eso, al punto en que todos decían crucifíquenlo, ustedes se acordarán. Lo interesante es que esa locura de masas es tan contagiosa que a los mismos hermanos amigos de Jesús se les pega. Se acordarán que unos por ahí lo estaban negando. O sea, no fueron capaces contra esa especie de locura de masas. Lo que explica un antropólogo, se llama René Girard, un francés súper interesante. Él dice que el caso es muy interesante porque un par de días después, estos mismos que se habían contagiado de eso y que no habían sido capaces de pelear contra eso, luego un par de días después estaban dispuestos a dar su vida por afirmar que ese tipo se había, perdónenme la expresión, se había levantado de los muertos, había resucitado. Él dice, a mí eso como antropólogo me parece absolutamente inexplicable, eso nunca ha pasado. Esta gente estaba dispuesta a dar su vida cuando antes se había contagiado por el miedo a la locura de la masa. Eso solamente lo puede explicar un fenómeno sobrenatural, dice él. Eso es muy interesante. Ese fenómeno sobrenatural empezó a propagarse. Y lo primero que empezó a pasar es que efectivamente esa muerte le empezó a decir a todos, vamos a ponernos del lado de la víctima. O sea, es cierto del lado de este inocente que acabamos con su vida. Y esta gente que luego afirma haberlo visto resucitar, las escrituras dicen que se le aparecían de momenticos a algunos, un momento que se le apareció a 500, otros a 10, a 2 caminando en Emaús, a los discípulos, a 500, etc. Lo interesante es que esa gente afirmaba que lo vio resucitar y estaba dispuesta a dar su vida por eso. Quemados, crucificados al revés, decapitados, etc. Las formas más brutales, que era lo propio del sistema romano. El sistema romano era brutal y tenía que acabar con todo eso. Por eso fue esparciéndose y esparciéndose. Y para los romanos era imposible contener. Los romanos habían asimilado miles de culturas. La griega la asimilaron, de ahí viene el mundo greco-romano. Los romanos habían conquistado todo. ¿Qué pasa con el cristianismo? Es que con el resto, si los griegos tienen sus dioses del Olimpo y nosotros tenemos los del Panteón, simplemente juntamos dioses. ¿Eso qué problema es? Venga, adoremos juntos a todo ese montón de dioses que tenemos. No hay ningún problema con eso. El problema de los cristianos es que esta gente se negaba a adorar todo el montón de dioses porque decían que Dios había uno solo. Y eso fue un problema político para Roma porque además ellos entendían como una forma de deidad al emperador. Y esta gente dijo, no, nosotros no adoramos al emperador. O sea, ustedes odian al emperador. Y hay un tertuliano, responde espectacular, dice, por el contrario, no lo odiamos. Lo amamos más que ustedes que lo adoran. Porque en el caso de nosotros rezamos por él, para que cambie, eso es poderoso. Y eso empieza a generar como esa especie de entrega martirial, pacífica, que empieza a propagarse y termina al final venciendo. Pasa una cosa importantísima en un señor, Constantino, es de los primeros que se empiezan a convertir. Constantino tiene una visión, muy cristiana también, él tiene una visión donde se le aparece una cruz en el cielo que le dice in hoc signo vinces, no vas a vencer. Esto es importante, o sea, tú vas a vencer bajo este signo. Entonces los romanos tenían un águila, que era el signo con el que vencían, y él le puso una cruz a esa águila. Es interesante porque lo que va a pasar de ahí en adelante es que el cristianismo, todos esos símbolos paganos, los va a resignificar. Entonces el águila que era del mundo romano, como el símbolo del imperio, ahora es el águila de Juan Evangelista. Ustedes saben que Juan Evangelista es representado como un águila. Y entonces significa la visión, la contemplación, etc. Súper lindo. Entonces empiezan a resignificar todo lo que antes era importante para los paganos, los cristianos lo transforman. Eso va a pasar de ahí en adelante y para siempre. Eso es súper interesante. Bien. Entonces los cristianos terminan venciendo. Los emperadores empiezan a convertirse. En épocas, por ejemplo, en el 400 había un emperador importante, Teodosio, que mató a mucha gente y un día quiso entrar a una iglesia. Y en esa época, en esa iglesia, justo le tocó entrar a la iglesia donde estaba el obispo Ambrosio. Seguramente lo han escuchado. Ambrosio hace una cosa muy interesante, es que va el emperador entrando a Teodosio y lo empuja y lo saca de la iglesia. Imagínense ustedes eso. Es como un obispo arrastrando fuera de una iglesia a un político hoy. Súper interesante. Pues eso hace Ambrosio y saca a Teodosio de ahí y le dice, usted acaba de hacer una masacre en Tesalónica.
usted tiene que convertirse, enmendar, corregir su error, y luego sí lo recibimos acá. El tipo quedó como un mes de mendicante afuera de la iglesia, recogía ofrendas para la iglesia, el emperador romano. Eso empezó a pasar. No todos, había unos que se convertían y luego se devolvían. Hubo uno que tiene un nombre, se llama Juliano el Apóstata, y este hombre pues fue emperador romano, se hizo cristiano, sí es un problema, y el tipo se apostató, porque le pareció mal negocio hacerse. Y así hubo muchos, y entonces había de todo, y emperadores de todo tipo. Sí, hay que arreglar eso un poquito. En todo caso, esto es para que se extensionen, porque yo sé que es mucha información. Lo que termina pasando es que se empiezan a convertir, pero al final empieza también un gran problema. No todos se convierten y especialmente todos no querían dejar sus actitudes, digamos, propias de los dioses anteriores. Tenían unas vidas muy licenciosas, muy sinvergüenzas. Los romanos tenían una cantidad de problemas. Y eso empezó a generar lo que se conoce como la decaída del Imperio Romano. Y esa decaída da con una cosa súper interesante, que yo creo que eso es un entre paréntesis muy bonito, y es que en época de la decadencia del Imperio Romano existía un hombre que se llamaba León Magno, se le conoce hoy, pero era un León Papa, era el Papa León de ese momento, el primer Papa León. El primer Papa León fue un papa al que le tocó en un momento del Imperio Romano hacer las veces. De ahí viene esa frase famosa Pontifex Maximus. Pontifex Maximus era una expresión que se utilizaba antes para los emperadores romanos. Pero ¿qué pasó? Que Roma ya estaba imposible de defender. Lo que se conocen como los bárbaros, que eran distintos tipos de autoridades distintas, empezaron a invadir Roma. Genserico, Alarico, Atila el Uno empezaron a invadir. Este hombre, León, hacía una cosa impresionante. Le pasó con Atila el Uno y le pasó con Genserico. Cuando iban a invadir Roma, él salía en la mitad. El emperador ya tenía cero debilidad, cero autoridad, cero fuerza, perdón, era completamente débil. Le tocó salir al Papa a defender a Roma y empezó a hacer una especie de como veces de emperador romano, a defender ese imperio. A partir de ahí, especialmente con León Magno, los cristianos entendieron que se debían a algo superior a solamente su ciudad. Recordemos que la palabra ciudad es muy importante. Ahí en el 400 existió un hombre que se llamó San Agustín, y San Agustín dijo que hay dos tipos de ciudades: la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Y esa ciudad del hombre es una a la que al final no le debes nada. Y si se está decayendo, pues déjala decaer. El punto es que conserves la ciudad de Dios. Esa ciudad de Dios lleva mucho tiempo atrás, no es una ciudad como Roma simplemente. Es una ciudad que ha permanecido siempre y es el pueblo de Dios. En los hebreos estaban los Anahuim, que son los pobres de Yahvé. Esa era la ciudad de Dios. O sea, la ciudad de Dios es un pueblo, dice él, un pueblo que permanece porque sostiene una especie de minoría, que sostiene el fuego, por así decirlo, que afuera se perdió. En épocas de decadencia, esa minoría sostiene el fuego y hace que luego vuelva a florecer. Y eso es fundamental. Y este Papa León Magno ayudó a los cristianos en ese tránsito. Dijeron, ustedes no le deben nada a este imperio, ustedes no le deben nada a esta ciudad, pero tranquilos, va a surgir otra. Simplemente la reconstruiremos. De ahí nacen, gracias, de ahí nacen los monasterios, empezó la gente a crear monasterios, entonces San Benito, y empezó a partir de San Benito, y muchos llaman a San Benito el creador de la civilización occidental, porque ahí empezó a construirse algo que se llama la cristiandad, lo que hoy es Europa. Antes se le llamaba cristiandad, y era un montón de reyes que se decían cristianos, que se convertían al cristianismo, y a partir de convertirse al cristianismo, digamos, lograban que en estos lugares donde antes había toda clase de religiones, etcétera, pues ahora vamos a ser cristianos. ¿A dónde voy con todo eso? Eso llegó a un lugar que se llama Hispania. Hispania es una región romana que se llamaba la Hispania romana. Esa Hispania romana estaba en decadencia porque los bárbaros estaban ganando. Estaban ganando especialmente por un señor que se llamó Leovigildo, que era un rey bárbaro, un rey pues de otra tradición. Y lo interesante es que Leovigildo, en la época de Leovigildo, eso ya es como o sea, me adelanté un poquito bastante, como 800 años, esto fue el 800, 900, 1000, pero estaban ellos, vencieron a la Hispania romana. Leovigildo tenía una versión del cristianismo que se conoce como el arrianismo. Después se entendió que era una herejía, pero ese arrianismo era muy grande, tenía muchísimo poder. Y el credo, digamos, que entendía que Jesucristo es este verdadero Dios, verdadero hombre, etcétera, lo que hoy conocemos como el credo que recitamos en cada misa, nace en España. En realidad se consolida y sobre todo se recita en la misa gracias a una ciudad pequeñita en España que se llama Toledo. Allá se dieron los famosos concilios de Toledo. ¿Cómo se da esto? Este señor Leovigildo, que era de otra, digamos, tradición, este hombre empieza en guerra contra la Hispania romana. Hay una guerra entre ellos todo el tiempo, unas disputas, y hay obispos católicos y obispos arrianos.
Los católicos muchas veces están en Roma, entre los romanos y entre los bizantinos, que son una especie de Nueva Roma, pero oriental. Y es bien interesante porque hay una disputa entre ellos, una pelea. Este señor Leovigildo tenía una especie de hermano que se llamaba Leandro, que luego se conocerá como San Leandro, que era obispo católico. Y empezó a contrariarlo y a decirle, él tenía dos hijos, y de esos dos hijos había uno, Hermenegildo, que decide hacerse católico. El tipo se convierte, ese tipo partió un poquito la historia en dos. Hermenegildo se hace católico en contra de su papá. Y como es en contra de su papá y su papá quería consolidar a toda su nación en torno a el credo arriano y no sé qué, el papá lo obligó a comulgar de un obispo arriano. Hermenegildo se niega a comulgar del obispo arriano y su papá lo manda a decapitar. Entonces, efectivamente, este hombre pues lo decapitan, muere y se hizo un santo, hoy es conocido como San Hermenegildo, que fue mandado a matar por su papá. Pero lo que pasa es interesante, es que su hermano, que me parece que se llama Gensérico, ahorita se me olvida el nombre, su hermano se hace luego rey, y cuando se hace rey, se hace católico. Y busca al obispo Leandro, y el obispo Leandro trae al Papa Gregorio Magno, que el Papa Gregorio Magno había sido formado en los monasterios benedictinos, él era benedictino y se hizo... Gracias. De ahí se conocen como los concilios de Toledo y ahí se funda lo que hoy conocemos como el credo niceno. El credo se empieza a celebrar en la misa, se incorpora en la misa y Hispania se hace católica. Bien, usted adelanta un par de añitos más, unos cuantos años. Eran un montón de reinos distintos de la Hispania, distintos tipos de reinos con nombres distintos todos, que hoy son muy famosos. Castilla, La Mancha, Aragón, etc. Casi toda la Hispania se logró consolidar en unos reyes que se conocen como los reyes católicos, ¿cierto? ¿Quiénes fueron? Fueron Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿cierto? Ellos juntaron, Aragón tenía una porción, ustedes ven esas banderitas amarillas y rojas, son del Reino de Aragón. Por ejemplo, el Barcelona tiene esa banderita amarilla y roja. Viene el Reino de Aragón, porque es lo que era Valencia, Cataluña, todo eso. Bien. Entonces, y Castilla es pues donde está Madrid, o sea, toda una parte ahí pues también. Juntaron casi toda España al casarse ellos dos, entre Fernando e Isabel. Juntaron casi toda España. Solamente había una región que no habían logrado juntar. Esa región se llamaba Granada. Tiene el mismo nombre de un pueblito de por aquí del oriente antioqueño. Interesante. Esa región estaba dominada por el imperio nazarí, vamos, por el reino nazarí, por un señor que se llamó Boabdil. Boabdil el nazarí era árabe. Isabel se le conoce como Isabel la Católica. Esa mujer estaba recontra ultra convencida que tenía que hacer unificar a todo el imperio, a todo el reino español, todos los reinos en su propia fe, en el catolicismo. Y por tanto decide irse en una guerra contra Boabdil el nazarí. Ese fue su gran proyecto. Pero en tiempos en los que estaba haciendo su guerra contra Granada, que efectivamente esa guerra la gana, es súper interesante, al tiempo que le pasa eso, se le aparece un señor genovés, que lo celebramos hace poco, que se llamó Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se le presenta a la reina Isabel y le dice, yo no sé por qué tengo la idea de que después de allá esos mares así monstruosos que ustedes ven, conocidos como el Atlántico, hay tierra. Y yo quiero ir a averiguar, estoy aquí siendo súper simplista. Pero el hombre le presenta el proyecto, Isabel no le presta atención, lo desestima, le pareció interesante, pero lo dejó. Y este señor era muy inteligente. Y entonces lo que hace Cristóbal Colón es que se hace amigo del confesor de Isabel. Es muy inteligente. Y entonces el confesor de Isabel le dice cómo tenía que venderle la idea a la reina Isabel. ¿Cómo? ¿Se apagó el micrófono? Ni me da cuenta. Espera. Yo creo que es que se quedó sin batería. Hola, hola. Bueno, ahí volvió. Bueno, entonces, a ver, se va a morir rápido, creo, porque no, ya está sin batería. Se quedó sin batería. Bueno, no pasa nada. Entonces, para irles ahí como aterrizando las ideas, este señor llega entonces y le dice que qué tal la posibilidad, qué tal la posibilidad de que en esas tierras existieran seres humanos y que esa gente nadie nunca la hubiera evangelizado. Y eso a Isabel le entró. Obviamente esta mujer era súper piadosa, súper católica, y dijo, bueno, eso sí me llama la atención, eso sí está interesante. Pues entonces emprenda usted con eso, y de ahí salieron La Pinta la Niña y la Santa María, duraron unos 33 días montados en un barco, eso fue una locura. Efectivamente llegaron. ¿Qué es interesante? Eso pasa en 1492. Al tiempo, Isabel está súper concentrada, ahí volvió, Isabel está concentrada en la guerra contra Granada. Para ella ese era su proyecto más importante, al punto en que efectivamente le gana, gracias,
le gana a Boabdil, lo vence de manera noble, le dice que puede conservar sus cosas, le quita lo exime de impuestos para que restaure lo dañado por la guerra, súper interesante. De ahí, si ustedes ven, normalmente los escudos españoles tienen una frutica que es como un granado, viene de ahí, de esa región de Granada. De hecho, si ustedes ven el escudo de Bogotá, el escudo de Bogotá tiene un montón de fruticas alrededor de un águila, esas frutas son granados y son por Granada, por ese territorio, eso es súper interesante, de ahí viene el nombre de este municipio aquí del oriente antioqueño. Tan es así que en esta misma época, 1492, pasa una cosa súper interesante que explica por qué todos los antioqueños de dónde venimos. Y es lo que se conoce como la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos se dio exactamente en esa época, en 1492. A los judíos los expulsaron de España. ¿Por qué? Porque Isabel quería que todos fueran católicos. Y los judíos, muy interesantes, muy comerciantes, muy negociantes, donde Isabel y especialmente donde Fernando, que era un poco más pragmático. Isabel era muy piadosa, pero Fernando sí le gustaban los negocios. Y llegan los judíos y le ofrecen al rey Fernando, en esa época todavía están en guerra con Granada, le dice que le financian toda la guerra de Granada si los deja quedarse en España. Muy hábiles y muy inteligentes los judíos. Hay un cuadro en el Museo del Prado que se llama La expulsión de los judíos y está un señor llamado Fray de Torquemada, seguro lo han escuchado, inquisidor, y este señor está tirando un crucifijo en la mesa ante Isabel y Fernando y unos judíos que están alrededor. Y le está diciendo a Isabel y Fernando, ustedes están vendiendo a Jesús. Es básicamente lo que les dice. Eso logró convencer a Isabel y a Fernando de que definitivamente tenían que expulsar a los judíos. Súper tentadora la propuesta, pero no la aceptamos. Los judíos se van. Les dan una etapa de tiempo que se tenían que ir, se van. Y la mayoría de los judíos dicen, pues ¿a dónde? Empiezan a replegarse por todo el mundo. Eso es lo que se conoce como los judíos sefardíes. Y ellos, muchos de ellos, llegan aquí a Colombia porque dicen, no es como hoy que hay cámaras por todas partes, lo que sea que te localizan. Ellos dicen, allá nosotros pues podemos tener una vida un poco más alejados de los puestos de gobierno. Los puestos de gobierno que habían en Colombia estaban en Cartagena y Bogotá. Si usted vivía en Bogotá o en Cartagena, te agarraban. Muchos de estos judíos se convierten al catolicismo. ¿Cuántos de esos por convicción, por aceptación, cuántos de esos forzados y al mismo tiempo eran criptojudíos? No se sabe. Pero ahí vienen un montón de tradiciones de ustedes, mis queridos amigos. Entre esas el hecho de que ellos sobreexageraban las expresiones de piedad. Entonces, el país es muy de echarse 10 bendiciones. Por ejemplo, porque era la manera de ellos de mostrar a la gente que ya no eran judíos, que sí eran católicos. De hecho, la marranada, eso de matar un marrano en diciembre, es una práctica para demostrar que ellos no eran judíos. Porque es que, claro, el cerdo no se puede comer, digamos, los judíos no comen cerdo. Entonces ellos mataban marranos y comían en diciembre. Ustedes hasta el sol de hoy están comiendo porque quieren demostrar que no son judíos. No, mentiras que no, pues ya somos muy católicos en todo caso, pero eso es muy común. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Para irles aterrizando. Al final, nosotros somos el resultado de todo eso. Eso fue un gran imperio, luego conocido como el Imperio Español, al punto en que a eso se le conoció como el imperio donde no se ponía el sol. ¿Cómo hacía el imperio donde no se ponía el sol? Escuchan por hablar de las Islas Filipinas. ¿Han escuchado de las Filipinas? Las Filipinas tienen ese español llamado Felipe II, nieto de Isabel la Católica. Nieto, no, bisnieto. Sí, bisnieto, porque Isabel tuvo una hija que fue la que heredó el trono, Juana la Loca, así se le llamaba, una mujer que sufría mucho de la cabeza, que se casó con Felipe el Hermoso de Austria. De ahí nos empezaron a gobernar austriacos, porque los reyes se les conoce como los Austrias, los Habsburgo, por Felipe el Hermoso, el primer emperador Carlos V, y luego Felipe II, su hijo. Ellos fueron emperadores al tiempo de España de una cosa que se llama el Sacro Imperio Romano-Germánico. Esa gente tenía poder sobre casi una cuarta parte de todo el orbe, de todo el mundo. Tenían muchísimo poder, era un mega ultra imperio. Es que tenían poder sobre toda América. Eso era Felipe II, eso eran los reyes españoles, imperadores españoles en esa época. Gobernaban, por eso se llamaba un imperio sobre el que no se pone el sol, porque es que en todas partes era de día en su imperio. Es decir, en cualquier parte llegaba a su imperio, es impresionante. Eso eran ellos. Ese imperio logró muchísimas cosas, entre esas yo creo que las dos grandes empresas importantes, y aquí es muy importante reconocer la propia historia. ¿Esa historia tiene oscuridades? Sí. ¿Tiene luces? También. Hubo matanzas muchas, los españoles desde 1492 hasta el 1500, por lo menos esos 8 años, era de sangre, era de mátese, porque al principio es que no se entendían con nadie, y esta gente era a matarse. Pero pasaba una cosa muy interesante, es que eran muy pocos españoles. El fenómeno raro es que muchos indígenas se les pegaban, y se le juntaban para irse en contra de un gran, qué sé yo, dictador, un gran líder indígena que era
tiránico, violento, déspota, que mataba gente, y claro, los indígenas tenían, y eso no es mentira, una cantidad de ritos absolutamente bárbaros, peores que los romanos. Entonces usted reconoce en la historia propia en Colombia, tribus indígenas que, por ejemplo, para construir un edificio tiraban bebés en los huecos y sobre ellos construían pilares, o sea, mataban y ofrecían a sus dioses cantidades de niños y personas. Eso era una realidad, y obviamente también a todo eso se impuso. Pero especialmente Isabel de Castilla le dijo a Cristóbal Colón desde el principio: a mí me interesa que toda esa gente sea protegida, preservada en su dignidad. Al punto en que una vez Cristóbal Colón le llevó 7 indígenas porque no tenía casi oro para llevarle a Isabel. Isabel se hizo madrina de bautismo de esos indígenas. Todos se murieron porque se le pegaron todas las gripas y enfermedades de Europa y no aguantaron, no tenían las defensas y se murieron. Pero Isabel metió a la cárcel a Cristóbal Colón por eso. Y le empezó a ir bastante mal. O sea, Isabel hizo lo que se conocen como las leyes de Indias, que son muy importantes. El problema es que unas eran las leyes de Indias, otros los españoles que bajaban de las carabelas. Entonces esa gente venía y hacía de todo. Aquí venía gente de toda clase, tanto misioneros como mercenarios. Ahí hubo de todo. Entonces, evidentemente, así como hubo masacres, hubo cualquier cantidad de cosas, hubo también 2 grandes empresas, que son las 2 grandes empresas que yo les pido a ustedes que se lleven. Hay mucho que uno pudiera renegar de su propia tradición, de su propia herencia, y nos enseñaron un poco a odiar a España y a todo eso. Pues al final venimos de allá. Y así como tienen sus oscuridades, también tienen sus luces. Y yo creo que hay también rescatar lo mejor de esa herencia. Yo creo que de lo mejor de esa herencia hay 2 cosas que me parecen importantísimas. Una se llama el mestizaje. Eso es muy importante. Eso fue una gran empresa española. Isabel le dejó claro a todos en las leyes de Indias: cásense con las indias. Y las españolas cásense con los indios. O sea, cásense con esta gente que acaban de conocer. Es una cosa, o sea, una gran hazaña hacer eso. Y ella lo pidió, lo exigió: cásense. De ahí viene lo que se conoce como el mestizaje. Mire, esto es muy importante. Si usted lee a Hitler, no lo lea nunca, por supuesto, pero ese hombre detestaba a los españoles y criticaba a los españoles por una razón. Él decía que los españoles traían pobreza y generaban pobreza en América por una razón, y es que se juntaban con los de otras razas, que los ingleses no hicieron eso. Efectivamente, uno ve que Colombia, nuestros países no son racistas como hay el nivel de racismo que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos. La razón de eso es que son países mucho más segregados. Son países donde realmente nunca se juntaban, y no solamente hacían eso, sino que se inventaban formas muy crueles para diezmar a la población indígena. Acá mucho de eso hubo, por supuesto, pero hubo mestizaje. Miren nada más el color de todos los colombianos y es bien variado. Eso te dice que es una empresa que nadie se atrevía a hacer, que los españoles sí hicieron, y eso hay que reconocerlo. Y segundo, la evangelización. Son muchos los misioneros que llegaron acá con el propósito expreso de salvar almas y bautizar y celebrar misas y bautizar indígenas, e incorporarlos y entenderles y decirles, como en el Imperio Romano: de la misma manera acá, ustedes son iguales a todos los demás. Aquí somos iguales. Y eso fue poderosísimo. Y entre esos muchas historias. Y en la posteridad, o sea, tenemos santos que hablan de eso. O sea, busque la historia de San Pedro Claver, por ejemplo, llamado a sí mismo el esclavo de los esclavos. Todo eso es súper interesante. Esas historias no nos las cuentan, pero todo eso también hay que rescatarlo. Al final, hay que rescatar lo mejor de nuestra historia. Lo cierto es que los imperios caen, las civilizaciones se mueren, todo eso decae. Y a eso yo quiero terminar llegando. ¿Por qué se mueren las civilizaciones? Se mueren al final porque reniegan de su origen, de eso que las hizo grandes. Pierden su vocación, por así decirlo. De hecho, a España le pasa eso. Después, España es grandiosa, gloriosa, tiene lo que se conoce como el siglo de oro español. La literatura española, el arte español era importantísima. Pero luego, en el año 1800 del siglo XIX, se le conoce como el gran desastre español. Se le conoce como la decadencia española. Y fue un imperio que olvidó su vocación. De la misma manera que cayó y empezó a sufrir Roma, así también ese imperio empezó a sufrir, y perdieron, por supuesto, América, las independencias. Empezaron a pasar una cantidad de cosas, y mucho de eso es culpa de ellos también. Por el estado de decadencia en el que ya se encontraban, y era ya natural entonces que los pueblos americanos se independizaran, como un hijo que ya está un poco grande y le dice al papá que se va de la casa. Eso termina pasando. Y entonces todos estos imperios se mueren. ¿Por qué se mueren al final? Por una sencilla razón, es que se pierde lo importante, se pierde eso que te hizo grande en el principio, el origen. Y esto yo creo que nos puede servir a nivel general, tanto en civilizaciones como empresas, como países, naciones. ¿Por qué se muere un país? Se muere porque corta sus raíces. ¿Qué le pasa a una flor recién cortada? Una flor recién cortada es una cosa muy linda. Piensen ustedes, es preciosa una flor recién cortada, pero ¿qué le pasa? Que está destinada a morirse, está destinada a marchitarse, a secar. Y eso es lo que un poco le empieza a pasar a las civilizaciones. Se empiezan a marchitar porque se desconectan de sus raíces, rompen con sus raíces y quieren como refundarse. Eso siempre termina haciendo muchísimo daño. Y esto es lo que termina pasando en cada una de estas civilizaciones. Rompieron con sus raíces. ¿Cuál es la actitud adecuada? ¿Cuál debería ser la actitud correcta? Pues limpiar, purificar el camino.
no es cortar el árbol, porque lo que se demora en crecer un árbol es muchísimo comparado a lo que te demoras cortándolo. Cortar un árbol es muy rápido. Hacer crecer un roble demora muchísimo tiempo. Es preferible hacer eso que las escrituras llaman podar, ir podando lo que esté sucio. Y lo que deberíamos hacer nosotros con nuestra historia, aceptarla, reconocerla con sus luces y sus sombras, saber lo grande que tiene para darnos, sus grandes tesoros, recibirlos, pero irlos podando. Es un poco esa conexión entre dos frases bíblicas, dejar padre y madre, pero también honrar padre y madre. O sea, tú continuar tu legado, pero honrar la herencia que recibiste. El desarraigo siempre nos termina acabando. Esta es una de las razones por las que se mueren las civilizaciones, pero otra es porque se enfocan solamente en... Y esto aplica tanto en civilizaciones como países, como empresas. En organizaciones pasa eso. Hay una cosa que se llama la ley de hierro de la burocracia. La ley de hierro de la burocracia es básicamente que en una civilización, en un país y en una empresa, las fuerzas de supervivencia y las fuerzas y una empresa, como un país, como una civilización, se mueren cuando las de supervivencia toman posición, cuando toman, digamos, como posesión, se imponen, se ponen arriba, y las orientadas a los objetivos pierden su valor, pierden fuerza. Si solamente yo quiero es aguantarme, digamos, tener lo que ya tengo, me muero. Eso es una regla de la vida, hasta de la vida espiritual. El que no avanza retrocede, el agua que está estancada, ¿qué le pasa? Se pudre, etcétera, etcétera. Es una ley también de esto. Grandes historiadores de las civilizaciones han analizado todas las civilizaciones y se han dado cuenta que especialmente se mueren de suicidio. No se mueren por una amenaza externa, se mueren por algo adentro, porque se olvidaron de eso que las hizo florecer. Se olvidaron, por así decirlo, como de su esencia. Y eso es importante porque un país o lo que sea, se olvida de sus raíces, de su herencia espiritual, moral, cultural, termina acabándose. Esto se llama los retos de la civilización occidental. Nosotros somos eso. Aquí en versión pequeñita, esto es un pequeño occidente. Y eso también tiene forma de acabarse. Todo lo que nosotros habitamos tiene siempre la posibilidad de acabarse. Muchos historiadores de las civilizaciones dicen que cuando una civilización entra en etapa de decadencia, no la frena nadie, no la acaba nadie. Eso es imposible de frenar. Yo creo que sí, es evitable. Yo creo que sí se puede, digamos, cortar como con esa raíz. Pero hay que saber cuáles son sus ciclos. Seguramente ustedes han escuchado esta expresión que dice, hombres fuertes crean tiempos buenos buenos crean hombres débiles crean tiempos malos. Y hombres malos crean hombres fuertes y así sucesivamente. Es una especie de ciclo. Se lo repito para que les quede, eso es muy importante. Hombres fuertes crean tiempos buenos crean hombres débiles crean tiempos malos. Y tiempos malos crean hombres fuertes y ahí empieza otra vez esa rueda. Es súper importante porque uno tiene que saber hoy, en mi civilización, en mi país, etcétera, donde estoy, donde trabajo, etcétera, en qué estado estoy, en qué etapa de ese ciclo puedo estar. Uno siempre está en una de esas. Y uno tiene que analizarla. Es fácil darse cuenta que hoy esta civilización de Occidente está en esa etapa de cuando los hombres débiles crean tiempos muy malos. Yo creo que estamos en esta etapa y es la etapa de la decadencia, es la etapa de la desolación. Hace poco, un premio Nobel de Literatura en Harvard dio un discurso y dijo, mi país, Rusia, es un ruso, bueno, hace poco, ya hace un par de años, dijo, pasó por la Unión Soviética comunista y ahora se va a reconstruir. Y si me preguntan, ¿yo con qué modelo reconstruiría a mi país? Yo no lo reconstruiría con el de Occidente, dice. Yo a ustedes no los usaría como modelo, porque ustedes están en decadencia. Y la razón por la que están en decadencia, dice él, es que ustedes crearon una cultura de comodidad. Ustedes se acomodaron, se dedicaron a disfrutar, por así decirlo, de la cosecha y no de seguir sembrando. Y al punto en que esa sociedad de bienestar les quitó coraje a la gente. Si ustedes mañana van a llamar a una guerra, no tendrán soldados por la sencilla razón de que su gente está acostumbrada a la comodidad. Una persona cómoda no tiene coraje adentro, no tiene capacidad de dar su vida por su patria. ¿Para qué? ¿Para qué le importa su patria? Y esa es la razón por la que ustedes están en decadencia. Occidente está muriendo. Y eso es cierto. Y al mismo tiempo nosotros podemos decir entonces que nuestro país está muriendo. Piensen ustedes cualquier métrica que de alguna manera define eso. Hay gente que ha estudiado esto y dentro de las métricas está, por ejemplo, el decrecimiento poblacional. Colombia hace parte de esa tendencia universal de decrecimiento poblacional. El declive poblacional nuestro es mucho más acelerado de la mayoría de países. Nosotros en declive, todavía no en tasa de fertilidad, pero sí en declive, o sea, la rapidez de la curva hacia abajo es mayor que la mayoría de países europeos. Estamos junto a los asiáticos, estamos bastante mal. Yo por ahí grabo un podcast por ahí, se los recomiendo. En todo caso, sobre el tema de la despoblación. Estamos despoblándonos, Colombia especialmente. Y eso está pasando a nivel universal.
A uno le dicen, no, pues en la India es un país sobrepoblado. Había, en 1970, por cada madre en la India habían 5 hijos. Hoy hay uno. En cuestión de una generación ya no se van a reemplazar. Están por debajo de tasas de ciudades europeas, están todos iguales. El único país en este momento, el único estado que hoy tiene tendencia poblacional alta es Israel, curiosamente. Y es súper interesante. El resto, la mayoría ya todos se contagiaron de que no vale la pena tener hijos. Ese no vale la pena de tener hijos es una gran señal de desesperanza. Y la desesperanza es una gran señal de decadencia de una civilización. Es que esto se está acabando. Cuando ya tú no proyectas a futuro, es porque no vale la pena. Y un poco uno escucha eso. ¿Para qué traer hijos a sufrir a este mundo? Se escucha muchísimo esa expresión. Al final, estamos en una fase muy decadente. Estamos en esa fase en la que hombres débiles crean tiempos difíciles. Malos también, está bien. Y la respuesta a esto está al final del día en una cosa muy sencilla, que es la misma que acompañó los tiempos de la decadencia del Imperio Romano. Si se acuerdan, decíamos que la decadencia del Imperio Romano fue un montón de gente que se empezaron a dar cuenta, liderados por un señor que curiosamente se llamaba León también, súper interesante. Ese señor León, como el de ahorita, les dijo a todos ellos tranquilos. O sea, dijo, tranquilos, vamos a transitar esta oscuridad, pero vamos a rendirle lealtad a esta ciudad superior, a la civilización, que toda esta civilización se olvidó de ella, de lo que la hizo grande, pero a la que nos vamos a afianzar, vamos a afianzarnos a lo real, a Cristo en este caso. Y es súper interesante porque un poco tenemos un ejemplo así para nosotros. Nosotros estamos en una época también de decadencia de civilización. Nuestra civilización parece colapsar por todos lados. Eso se nota. Pero al tiempo, esta era una minoría que estaba convencida de una cosa: si nosotros encarnamos nuestro mensaje, y eso es lo que hoy en día se llama la aristocracia. La aristocracia es el gobierno de los mejores, de los excelentes. Arete en griego significa excelencia. Esa gente que busca la excelencia, no cualquier excelencia, la perfección. La perfección, en términos occidentales, cristianos, es la santidad. Esa gente que busca permanecer con ese fuego adentro de esa hoguera, que afuera ya hay el mundo está frío, sí, pero aquí hay fuego todavía. Ese mensaje, transitar eso, hace una cosa muy linda, y es que a uno le enseñan eso: nunca te cases con una época. ¿Por qué no te deberías casar con una época? Porque vas a quedar viudo a la siguiente. Eso es muy sencillo. La siguiente época va a enterrar esta. Todas las épocas van enterrando las anteriores. Y permanece. Es eso que hizo grande a Occidente. Eso que nos dijeron nosotros, que las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Esa ciudad de Dios permanece en el tiempo. Y todas le cantan, por así decirlo, un funeral a esa ciudad de Dios. Y en cambio terminas esa ciudad de Dios celebrándoles el funeral. Todas esas civilizaciones van cayendo y esta sigue, esta continúa, esta permanece. Lo que uno tiene que al final hacer es permanecer ahí, quieto. Y de alguna manera mirar a esa tranquilidad que te transmite ese león de esa época. En los romanos les tocó, en el 400, ese León Magno. A nosotros nos tocó uno que se llama León 15, 16, 14. Muy bien, casi. Y entonces, claro, León 13 y León 14. Y un poco nosotros ahora tenemos que hacer eso, mirar ahí. Y al final, de nuevo, descubrir qué es lo que hizo grande esto. Dicen que las aristocracias decaen en lo que se llaman oligarquías, cuando la gente ya no busca la excelencia sino el apellido, la virtud, la no sé qué. En épocas de la caída del Imperio Romano se empezaron a crear algo que se llama las órdenes de caballerías. Las órdenes de caballerías eran pequeños grupos que motivaban a vivir un tipo de virtud, porque antes era una decadencia. Pero esas órdenes de caballerías se acabaron. Eran los antiguos nobles, que se les olvidó la virtud. Es posible a veces uno buscar la excelencia y la santidad y luego ir olvidándose de eso que hizo que tu propia iniciativa sea grande. Eso pasa constantemente. A nosotros nos enseñaron que virtus est vera nobilitas, o sea, la verdadera nobleza está en la virtud, en la vida de excelencia, en la vida de servicio. La manera de uno rescatar, por así decirlo, Occidente, la manera de un poco hacerle frente a los tiempos que estamos viviendo, hacer que ese declive sea evitable, que se puede evitar, por supuesto que se puede evitar, el camino es manteniendo ese fuego y empezando a esparcirlo. Y eso es posible. Y yo creo que muchas veces las muertes de las civilizaciones se retrasan o se echan más hacia allá a partir de grandes gestos heroicos de grandes seres humanos en la historia. Hay seres humanos que partieron la historia en dos por su grandeza, por su misión, así como todos los que hemos contado ahora. Ese Hermenegildo, ese no sé qué, que hizo un gran acto heroico, terminó diciendo mucho. Pensemos, por ejemplo, lo que acaba de pasar en los Estados Unidos. Nos pasó un poco aquí también. Este joven que daba un mensaje muy potente a muchos jóvenes y que acabaron con su vida. No lo mataron, lo inmortalizaron. Y una sola persona, miren todo lo que puede generar como fenómeno, como movimiento.
Bueno, casi nunca es una sola persona, casi siempre es un grupo de amigos que estaban alrededor que también lo hicieron. Eso siempre va a pasar. Al final, todo se puede salvar si hay un pequeño grupo de amigos que están dispuestos a ser fieles a eso original, a esa vocación inicial, a mantener esa hoguera dentro. Cuando eso pasa, la civilización. Ahora sí pregunto. Adelante. Aportes, dudas, lo que sea. Yo no sé qué hora es. Ya está un poquito tarde. 7:40. Ahí tenemos por lo menos 15 minuticos para preguntas, aportes, dudas, críticas constructivas, lo que quieran. Bueno, sabemos eso de, como de desfigurar toda la historia y desmentir la raíz. O sea, ¿qué libros fiables se pueden para...? Mira, hay un autor, por lo menos frente a España, que es interesante. Hay un autor ahorita que se ha hecho muy famoso y es muy bueno. Se llama Marcelo Gullo. Marcelo Gullo, buenísimo, te lo recomiendo. Tiene muy buenos libros, incluso sobre América, sobre la relación entre América y España. Buenísimo, te recomiendo mucho ese. Ahorita que se me viene a la cabeza ese. Muy bueno. No sé quién, a algún otro se le ocurre alguna más, porque hay muchos autores, pues, pero a mí se me gusta mucho. Es muy nuevo, pues. Pues esta época es la época de la relatividad, ¿cierto? Y siento pues que la relatividad juega un gran rol para esto que está pasando de la decadencia. ¿Cómo enfrentar la relatividad? ¿Cómo enfrentar esta época? Pues mira, no hace mucho el diccionario este de Oxford puso una palabrita famosa, que la posverdad. Llamaban como vivimos en la era de la posverdad. Eso es súper interesante. Y lo que te diría es, estamos viviendo en esas épocas, en épocas en las que la gente prefiere la mentira, la verdad. El tema es que la mentira siempre genera dolor, genera daño. Cuando uno escoge el camino de la mentira, uno sufre. Y uno tiene que ser consciente de eso. Pero cuando eres consciente de eso, sabes que le puedes hablar al dolor de la persona. Decirle, es cierto que la vida de la mentira, uno lo sabe. A mí no se me olvida, mire, esto es un caso X, pero me llama tanto la atención. Una joven de la ciudad donde nací, de Barranquilla, una joven que se inventó que había participado, que había hecho como los dibujitos de una película muy famosa de Estudio Ghibli. Yo no sé si vieron eso. Una joven en Barranquilla que se hizo muy famosa, por ahí de pronto algunos supieron. A esa pobre niña le fue bastante mal. ¿Por qué? Porque el precio de la mentira es precisamente eso, el sufrimiento. Esa niña le empezaron a entrevistar, le empezó a ir súper bien porque todo el mundo dijo, wow, tú participaste de eso. La gente le empezó a creer, al punto que grandes empresarios la invitaban, grababan con ella, la celebraban, la entrevistaban, etcétera. Mucha gente empezó a darse cuenta que habían inconsistencias en lo que ella decía, pues muchas, o sea, es que ya luego era demasiado evidente. Y claro, estalló el tema, estalló el escándalo, la gente empezó a perseguirla. Yo no me quiero imaginar cómo terminó esa niña. Debió terminar bastante mal y debió aprender la lección de manera muy brusca. Yo creo que es un poco lo que nos va a pasar a nosotros. O sea, cuando tú construyes algo sobre una mentira, te va a ir re mal. O sea, eso hay un momento en el que va a estallar y va a estallar muy duro. Es como un cáncer adentro. Y yo creo que esa reflexión es importante, hacérsela a la gente. Es decir, hacerle la reflexión de, listo, es verdad que la verdad duele, la verdad cuesta. Cuando a ti te toca, por ejemplo, decir la verdad para asumir las consecuencias de algo que hiciste, eso es muy duro. Pero no te imaginas lo dolorosa que es en cambio la mentira. O sea, no te imaginas en cambio la diferencia entre esa. De hecho, este Nobel de literatura que les dije ruso tiene un ensayo que se llama Vivir sin mentiras. Y es buenísimo, porque él dice que la verdad es la mejor arma contra todo instrumento totalitario. La mejor respuesta contra el totalitarismo soviético, decía él, era la verdad. Y no necesariamente él decía, verán unos que están llamados así la verdad fuerte de afuera y no sé qué, pero habrán otros que por lo menos estarán callados y harán el juramento de nunca decir mentiras. Y ya eso es mucho. Muchas gracias. Daisy. Yo le quería responder algo. Yo pienso que la mejor manera de llevar ese relativismo es con la verdad, y la verdad es una sola. Pues yo hablo desde mi área, que es el tema de la prevención del aborto, y pensaba en ese ejercicio. O sea, a las mujeres hoy les dicen aborta porque es tu cuerpo, tu decisión, no hay nada, mentira, mentira, mentira. Cuando llevan a la mujer a abortar, muchas de esas mujeres que las llevaron con mentiras a abortar vuelven donde nosotros y nos buscan y nos dicen, tú tenías la verdad, cometí un error para toda mi vida basada en una mentira, pero tú tenías la verdad. Posterior a llevar esa verdad es llevar lo que trae vivir en la verdad, que es amor, esperanza, acoger, y la verdad siempre va a ser liberadora, siempre. Y la mentira siempre va a ser de alguna manera Estafadora, esclavizante. sí. Entonces creo que la mejor manera de poder defender ese relativismo, defenderlo no, antes contrarrestarlo es con la verdad. Y la verdad es una sola aquí donde sea. Así es. Súper, de acuerdo.
¿Quién más? Bueno, dicen que los únicos seres que no hacen preguntas son los ángeles y los animales. Los ángeles pues se las saben todos y los animales porque no conocen nada. O ángeles o animales, ustedes verán. Es muy complejo uno refutar una verdad cuando los mismos profesionales de la salud, los mismos médicos, los mismos maestros tienen la mentira y la infunden en los niños también. La ciencia social. Claro. Sí. Entonces es complejo. La verdad, yo vivo una experiencia porque tengo un hijo, un joven adolescente de 16 años, que él hace 3 años me dijo, yo no soy hombre, yo soy mujer. Y eso ha sido muy duro porque yo voy al colegio, hablo con el rector, hablo con la profesora, lo llevo a la EPS y los profesionales todos lo afirman, o sea, y es como, no, hágalo, usted puede, y las leyes lo protegen, entonces es difícil combatir esa verdad cuando realmente hay tanta mentira desde las universidades, desde los colegios y desde la misma ciencia, es complejo, ¿no? Sí. Yo creo que tiene algo muy teso el relativismo y es el valor esencial de la tolerancia. Entonces, Mira, eso es súper interesante. Hay una explicación ahí, voy a ser muy rápido, pero esto es chévere. ¿Se acuerdan que les dije que en el cristianismo es el único caso en el que uno se pone del lado de la víctima? Que Dios se puso del lado de la víctima. Antes era súper brutal. Existen como dos fuerzas en el mundo siempre. El de la compasión por la víctima y el de la acusación de la víctima. En el cristianismo pasa la compasión. Todos dijimos, wow, ¿qué acabamos de hacer? En el de la acusación es, no, este tenía que morirse y este le tenía que pasar lo que le pasó. Se lo buscó y se lo ganó. Gaddafi, lo que sea. Eso siempre pasa en la vida común. Pensemos, por ejemplo, cuando abusan de una mujer, por ejemplo, hay gente que dice, quién sabe qué estaba haciendo, se lo ganó, se lo mereció. ¿Han escuchado eso? Eso es una especie de mecanismo de acusación de la víctima, eso es súper perverso. Hay siempre en la historia casos así. Pensemos en los nazis acusaban a la víctima. O sea, una vez nos liberemos de los judíos, vamos a estar mejor, decían ellos. Ellos llamaban a eso la solución final. Una vez solucionemos el problema judío, decían ellos, vamos a estar mejor. Es la fuerza de la acusación, que es peligrosa, pero al final también se puede volver peligrosa, y en nuestro tiempo está pasando, la compasión por la víctima. Porque la compasión por la víctima puede sufrir una especie de óxido, de daño, de perversión. Este antropólogo dice que el problema es que nuestro tiempo, o sea, el que estamos viviendo ahora, va a sufrir esas dos fuerzas todo el tiempo poniéndose. La de los acusadores de la víctima y la de los de la compasión por la víctima, pero ambos al nivel extremo. Entonces, por una parte, uno ve, por ejemplo, muchas fuerzas políticas de la derecha que son muy acusadoras. Si lo hiciste, te lo buscaste. El que es pobre porque quiere. El que no sé qué, o sea, acusar a la víctima muchas veces. Una cultura de antivictimismo, o sea, no te victimices, tú puedes solo, etc. Pero hay otra que te dice, ay, sí, pobrecito tú, qué pesar de ti, ay, mejor te dejamos donde estás. Eso es lo que se conoce como el fenómeno woke. Es muy famoso hoy. Lo woke, al final, es una especie de compasión por la víctima que es buena. O sea, mira que el cristianismo inauguró eso, es una cosa muy buena, pero que se oxidó, que se dañó. Él lo dice. Y de alguna manera esa fuerza se va a volver, digamos, mayoritaria en estos tiempos, dice él, porque va a ser como, oye, al cristianismo le va a decir, te voy a ganar en tu propio terreno. Te voy a ganar en el terreno de ser mucho más compasivo que tú. ¿Cómo? Siendo compasivo sin la verdad. Mi camino es ser compasivo sin dar la verdad. Y uno lo ve hoy con el fenómeno woke. Al final es una especie de cultura antiaspiracional. Es decir, que es esa idea de que la mejor manera de yo amar a alguien es dejándolo donde está, confirmándolo un poco en su enfermedad o en su error, en su debilidad, y eso hace muchísimo daño. En cambio, el cristiano es el que un poco te pellizca, te habla duro y te dice lo que no quieres escuchar pero necesitas. Es ese que te invita siempre a la excelencia, que te exhorta a ser mayor, que no te deja donde estás. Hoy nuestra cultura está llena de eso. Pensemos, por ejemplo, ¿por qué es muy difícil aquí en la ciudad de Medellín atender el problema de los habitantes de calle? Bueno, por una sentencia de la Corte Constitucional que dice que una persona que está intoxicada de fentanilo está expresando lo que la Corte llama el libre desarrollo de la personalidad. Y por tanto no se puede hacer nada en contra de su voluntad, no se le puede ayudar, no se puede hacer nada. Eso es una forma de vida. Cuando tú le dices a alguien que esa forma tan destructiva de vida es una forma de vida, tú lo estás confirmando en su enfermedad. Lo mismo pasa en el caso del tema transgénero. Con la enfermedad, por ejemplo, de la anorexia, es muy claro y es un similar. Ambas son distorsiones, pues, disforias. Ambas son una disforia. El caso de la anorexia es una disforia en el grosor del cuerpo de la persona, que se entiende, qué sé yo, más gorda de lo que en verdad es, etcétera. ¿Qué debe ser un ético psicólogo? Un buen psicólogo
o un psiquiatra debe decirle no hay nada de malo en tu cuerpo está bien. Es tu cabeza la que te está diciendo que tu cuerpo está malo. Eso es un proceso que tiene que ser amoroso, pero honesto. Me va a entender, un buen psicólogo nunca le va a decir si es verdad usted está demasiado gorda, deje de comer. Le harías un daño inmenso. Nunca confirmarías en la enfermedad a tu paciente. Lo raro es que en la disforia de género el protocolo hoy es ese, es todo un proceso para confirmar a esta persona en eso que dice que es. Si yo me siento de esta manera, entonces sí, tú tranquilo, sí, tú lo eres. Y eso es peligrosísimo porque estás dejando a la persona en su lugar. Esa idea de te amo como eres es muy peligrosa. Y es básicamente el fundamento del fenómeno woke. ¿Por qué? Porque al final le estás diciendo a la persona, te amo como eres, te dejo ahí. Un buen amigo nunca te deja como eres. Un buen amigo te dice, te amo como eres, pero te sueño mejor. Te sueño distinto, te ayuda a crecer. Y eso es básicamente esa idea de la tolerancia, es la idea de la compasión. No, pues tolerar. No es que hay cosas que deberías intolerar. Tú no deberías tolerar si tu madre está sufriendo. Tú no deberías tolerar si tu hermano está en una situación difícil. Son cosas intolerables que deberías hacer algo por amor hacia ellos. De la misma manera. Son no negociables. Más o menos pasa lo mismo. Cuando ella hablaba de lo que le pasa con el hijo, yo decía, somos ese puñado de rebeldes que estamos llamados a no dejar que la civilización se muera. Literal. ¿Qué hay que hacer? Hablar. ¿Qué hay que hacer? Decir la verdad. Es tu hijo, se va a herir. Amor, yo te amo, pero te tengo que decir la verdad. Lo siento. Así todo el mundo te lo reafirme, la verdad es esta y punto. Claro. Y te amo y te acojo porque pues Cristo mismo dijo, amo el pecador y rechazo el pecado. Así es. Es lo mismo, pero simplemente no callarnos, porque lo dicen los medios de comunicación, en la política, la sociedad entera, todo el mundo, no importa. La verdad es la verdad y punto. Y guste o no le guste. Dígalo en la política, dígalo en el colegio, dígalo en la universidad, lo siento. Poner a nosotros sus errores. No, somos ese llamado a salvar la civilización. No sé. Genial. Perfecta manera de terminar. Última pregunta. Bueno, yo creo que con eso concluimos. Bueno, como Brisbane inició con una oración, terminemos con una oración. ¿Les parece? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, por la posibilidad de compartir entre amigos, por esta oportunidad también de formarnos, de aprender. Te damos gracias por la institución del Consejo de Medellín. Te damos gracias por la institución de la alcaldía, por el señor alcalde, por los concejales, por esta grandeza de ciudad que tenemos, este regalo de ciudad que es como una familia para nosotros, es como un hogar que se llama Medellín. Que sepamos amarla, que sepamos reconocerla como nuestra patria. Y que especialmente la entendamos, como alguna vez le escuché al concejal en un discurso suyo, que la entendamos como una gran familia para que la unamos en torno a un amor común. Y el amor común de una familia debe ser ese, la unidad, el amor a Dios, el amor a los que viven en ella, entender que nadie se olvida, a nadie se deja a un lado, a todos los amamos, pero a todos les ayudamos a salir adelante. Gracias por esta oportunidad y gracias por todos los que están aquí presentes. Te pedimos a ti, Santísima Virgen María, que nos cubras bajo tu manto y este lugar. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Dios les pague.